Bueno, antes que nada, agradecer la invitación de estar en esta casa, a los colegas y amigos, a Noel a Gabriela y a Federico. Y es un placer para mí estar compartiendo en esta instancia con ustedes. Verán que muchos conceptos se van a repetir, pero yo les invito y les pido disculpas porque voy a tener un sesgo de especialidad y en realidad voy a abordar el tema del cáncer de recto como oncólogo médico eh, y proponerles quizás un enfoque distinto al que usualmente como cirujanos ustedes poseen. Em, Hasta el 2021 nosotros tratábamos el cáncer de recto y vean ustedes estas tres imágenes y claramente a ojos vista es claro que se tratan de enfermedades distintas, pero lo tratábamos a todos igual. El 2021, tanto al primer caso, que parece ser un pequeño tumor que apenas asoma a la luz del recto, le ofrecíamos radioquimioterapia, al segundo caso también, y al tercer caso, que verán ustedes que tiene solamente de ver la imagen una apariencia biológicamente mucho más agresiva que el primer caso, también lo tratábamos de la misma manera. Quimio, radioterapia para todos los tumores y después obteníamos, como decía el doctor Rossi, respuestas completas accidentales, meramente accidentales, que oscilaban entre un 12-15% en el mejor de los casos. Sumado a esto, yo les diría que desde el punto de vista imagenológico, y supongo que después en este sentido la colega de imagen va a ahondar, estos tres casos son casos totalmente distintos, eh, solamente desde el punto de vista imagenológico, y a eso después habría que sumarle la biología tumoral y la agresividad y los marcadores biológicos que le dan a cada una de estas enfermedades. Un sello distinto. Por tanto, yo sé que desde el punto de vista quirúrgico, el cáncer de recto representa un desafío en cuanto a las recaídas locales, pero yo diría que hoy, en el siglo XXI, el cáncer de recto más bien es un problema sistémico y por lo tanto creo que la terapia neoadyuvante total surge como una opción de dar respuesta a esta problemática sistémica. Porque el 25-30% de nuestros pacientes con cáncer de recto se mueren de enfermedad sistémica, no se mueren de enfermedad local. Por tanto, como muy bien decía el doctor Rossi, hasta el 2021 a todos los tumores T3, T4 subperitonizados o extraperitonizados les ofrecíamos curso largo de radioterapia más fluoropirimidinas, capecitabine, después se lo sometía a una escisión total mesorrectal y después, en algunos casos, y si el paciente estaba fit, y si el paciente toleraba, y si no tenía complicaciones posquirúrgicas, y si el estómago o la ileostomía lo permitía, le podríamos plantear una terapia adyuvante, es decir, para evitar la recaída a distancia. ¿Y de dónde surgía la evidencia? La evidencia era una extrapolación de lo que es la realidad en los tumores de colon, que hoy por hoy sabemos que los tumores de recto y los tumores de colon no son lo mismo. Incluso el colon derecho es totalmente distinto al colon izquierdo y es totalmente distinto al recto. Por lo tanto, estábamos extrapolando algo de colon a recto y sabemos que el beneficio de la terapia posoperatoria en el cáncer de recto es totalmente distinta al beneficio que obteníamos en el cáncer de colon, que verán ustedes que los tumores de colon, estadios 3 que tratamos, de un 100% de tumores que tratamos, 50% se curan con la cirugía y luego nosotros a través de la quimioterapia, y esto es colon, no es recto, podemos rescatar un 20% adicional con el tratamiento de quimioterapia. Por lo tanto, y vuelvo a decirles, el problema que teníamos hasta el 2021 y el paradigma del cáncer de recto cambió. Dejamos de tener una enfermedad cuyo mayor problema eran las recaídas locales,
a tener una enfermedad cuyo mayor problema son las recaídas sistémicas. Por lo tanto, cuando uno ve un tumor de recto, uno tiene que pensar cuál es el riesgo sistémico de recaída más allá del riesgo de recaída local que está presente, pero que yo diría que hoy por hoy, con el advenimiento y los avances de la radioterapia más la escisión total mesorrectal, deja de ser el mayor de los problemas. Y como ustedes verán, y viendo ese cilindro como el cilindro rectal, es totalmente distinto el riesgo que tiene un tumor T3A a un tumor T4B, aquel que tiene depósitos tumorales, aquel que tiene una enfermedad o una infiltración vascular extramural y aquel que tiene un margen de resección circunferencial comprometido o amenazado. Pero lamentablemente hasta el 2021 los tratábamos igual. A todos quimio-radio se operan y después se veía qué se podía hacer para el manejo de lo sistémico. Es así que, como muy bien les decía el doctor Rossi, surge la terapia neoadyuvante total. Es decir, ¿por qué esperar al tiempo posoperatorio en donde sabemos que los beneficios de la quimioterapia adyuvante no son iguales a los del colon y con un paciente quizás no fit y con tiempo perdido para proporcionar este tratamiento? ¿Por qué no adelantarlo con el beneficio teórico de dos o tres cosas? Un racional de beneficio en cuanto a mejorar las condiciones de resecabilidad de estos tumores, porque existen planes, sobre todo los tripletes, en donde podemos tener respuestas de hasta 70% a nivel del tumor rectal, que eso quiere decir que el paciente a partir del segundo ciclo tiene ya una mejoría en su sintomatología rectal, y es claro, y el paciente lo refiere. Maximizar la compliance, porque muchos de estos pacientes no están fit luego de la cirugía, de una cirugía de recto, para recibir una quimioterapia con un doblete o un triplete, ya sea un Folfox o un Folfirinox, y tratar la enfermedad micrometastásica subclínica de manera precoz, que hoy por hoy es el mayor desafío en los tumores de recto. Vuelvo a repetirles, 25 a 30% mueren con enfermedad diseminada. Y también tenemos el beneficio teórico de un beneficio en sobrevida al tratar la enfermedad micrometastásica de forma precoz y de forma oportuna. Por lo tanto, en el 2025, y si vemos el primer escenario, el tratamiento del cáncer de recto es totalmente individualizado y ya no corre más quimio radio con capecitabine para todos, sino que existen muchas cosas que debemos contemplar, incluyendo los deseos del paciente, incluyendo la posibilidad de preservación de órgano, incluyendo la extensión de la enfermedad tanto dentro del cilindro rectal como fuera. Y a su vez, aquí juega un rol fundamental la biología molecular, porque sabemos que existe un subtipo de tumores de recto que oscila entre el 3 y el 5% que se benefician de inmunoterapia y quizás no necesiten ni quimioterapia ni radioterapia e incluso puedan prescindir de la cirugía. ¿Cuál es el escenario terapéutico desde el punto de vista sistémico del cáncer de recto hoy en día? Tenemos una multiplicidad de opciones y Rossi ya lo puntualizó. La quimioterapia con dobletes o tripletes o la quimioterapia monodroga, como él muy bien lo refirió, en base a capecitabine, porque quizás existe un sesgo de sobretratamiento en el escenario del cáncer de recto y de eso somos conscientes y estamos viendo la posibilidad de desescalar ese tratamiento. Luego la radioterapia, que no voy a profundizar porque después me va a seguir la colega especialista en esto. La inmunoterapia y la cirugía. No es para todos los pacientes una escisión total mesorrectal, surge la posibilidad de la escisión local y sobre todo la terapia de preservación de órgano o el manejo no operatorio. Este
hoy por hoy es el escenario del tratamiento del cáncer de recto locorregionalmente avanzado y muy bien Rossi se refería a lo que es la parte en verde que ustedes ven, que es de aquellos tumores precoces, pero que por su localización se consideran tumores difíciles de tratar, como son los tumores distales de recto, en donde comienza a jugar un rol la terapia de contacto o la braquiterapia con tasas de preservación de órgano que exceden los 90%. Y luego los escenarios, tanto en amarillo del recto más proximal, en donde se podría plantear la posibilidad de descalar en la radioterapia, y la terapia neoadyuvante total, es decir, quimioterapia y radioterapia preoperatorios. Por lo tanto, como les decía al principio, existe un subgrupo de estos pacientes, de un 3% aproximadamente, de un 3 a un 5%, que solamente por biología molecular, que son aquellos que tienen la deficiencia de proteínas de mismatch repair, que pueden ser subsidiarios solamente de inmunoterapia, y existen trabajos con 100% de respuestas clínicas completas. Luego, las terapias de inducción y las terapias de consolidación, que luego voy a profundizar un poco más, y luego la terapia que trata de evitar en aquellos pacientes ultraseleccionados con algunas características en particular, entre ellas que sean de recto proximal, la posibilidad de descalar en la radioterapia. Estos son los estudios que han marcado nuestro accionar en el escenario del cáncer de recto. El estudio Rapido, que surgió allá por el 2021 y que fue de los primeros estudios. Luego el estudio Stellar, el PRODIGE 23, que también ha dado beneficio tanto en sobrevida libre de enfermedad como una tendencia en beneficio en sobrevida global, y el estudio OPRA, que contempla la posibilidad del manejo no operatorio y de preservación de órganos. Estos son los beneficios que ha dado la terapia neoadyuvante total. Primero, con el estudio Rapido, una disminución de la falla terapéutica, y nosotros consideramos falla terapéutica como recaídas locales, recaídas a distancia o posibilidad de hacer un segundo tumor a nivel del colon o el recto. El estudio PRODIGE, en donde logramos mejorar la sobrevida libre de enfermedad, sobre todo desde un 76 a un 69%, y el estudio OPRA y el del grupo germánico, el CAO-ARO, que dio un beneficio en respuestas completas patológicas que prácticamente duplicó el brazo control. Pero les pido que se fijen en lo que está redondeado en rojo, que son las respuestas patológicas completas. A través de los esquemas de TNT hemos logrado pasar de 1 cada 10 pacientes con respuestas completas accidentales a casi 1 cada 3 pacientes. Y eso considerando la epidemiología del cáncer de recto y en qué pacientes asienta con mayor frecuencia, no es algo a despreciar. Y esto se repite a lo que mostraba Rossi: el tiempo de espera en el cáncer de recto es un tiempo de oro. Si mientras el paciente espera, después de hacer la quimioradioterapia, se le escala con quimioterapia, es decir, de ese tiempo de espera, pasar de un tiempo de espera pasivo a un tiempo de espera activo, podemos llegar a tasas de respuestas completas patológicas de hasta 38%. Esto es básicamente lo que mostraba en un inicio también con sus estudios Angelita Bergama. Pero el problema de el sobretratamiento también no deja de ser una cuestión a tener en consideración. Y aquí surgen las estrategias de escalar. Es decir, es posible en algún tipo de tumores con determinadas localizaciones evitar la radioterapia.
y surgen estrategias como el tan llamado Prospect o el estudio Forward o el estudio Convert, en donde tratamos de desescalar el tratamiento radiante a subtipos o a perfiles o a fenotipos imagenológicos y biológicos muy circunscritos y característicos en cuanto a evitar la posibilidad de hacer radioterapia. Y luego lo que les decía, el beneficio de la terapia de contacto en pacientes con enfermedad con T pequeños de T2 y T3, pero localizados sobre todo en el recto distal, con beneficios en tasas de respuestas patológicas que sobrepasa el 90%. Y esto, esperemos que se cargue. Este es el estudio que les mostraba, en donde tenemos un 100% de respuestas completas con 6 ciclos de dostarlimab. La doctora Andrea Cercek, de Estados Unidos, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, logró ver a través de la implementación de las estrategias de TNT que había un subgrupo de pacientes que no respondía a la quimioterapia. Entonces ella vio que todos estos pacientes tenían una deficiencia de proteínas de reparación del ADN y sabemos que en el escenario metastásico este tipo de pacientes es francamente respondedor a terapia en base a inmunoterapia. Ella obtuvo en esa corte de 14, 16 pacientes que luego se extendió respuestas completas de 100%. Aprovecho a pasar el chivo que vamos a tener a la doctora Andrea Cerce con nosotros en Punta del Este en septiembre y les extiendo a todos la invitación para exponer en el primer congreso, la Conferencia Latinoamericana de Cáncer Digestivo en el Adulto Joven. Un problema que ustedes en la clínica estarán muy al tanto, que es un problema que afecta, yo creo que a ambos lados del Río de la Plata, Rosy, pero estamos viendo lamentablemente un incremento significativo de pacientes jóvenes portadores sobre todo de cáncer de recto. Y el cáncer de recto de inicio precoz no deja de ser un problema. ¿Cuál es la causa? Bueno, se sabe que es multifactorial, pero que en el 2030 vamos a tener un 25% de nuestros pacientes portadores de cáncer de recto van a ser menores de 50 años. Y esta es una población con necesidades únicas, que cursa una etapa de su vida particular y que tiene necesidades insatisfechas. Por lo tanto, necesitamos darle a ese tipo de población un trato diferencial y contemplar necesidades que quizás en el adulto de población promedio del cáncer de recto no son tan trascendentes como por ejemplo la fertilidad y la paridad no satisfecha, la esfera sexual, las disfunciones que pueden generar nuestros tratamientos. Y recuerden este número, 25% en 2030 van a estar por debajo de los 50 años y a nivel mundial existe toda una movida respecto a este problema creciente en nuestro medio. Aprovecho también a decirles que en este escenario tendremos también al doctor José Perea. El doctor José Perea forma parte del GEOCOD, que es un consorcio para el estudio y la caracterización del cáncer de colon y recto en Europa, pero también en Latinoamérica. Y nosotros como parte de Uruguay estamos participando en conjunto con colegas de Argentina, de Brasil y de Colombia para caracterizar fenotípicamente el cáncer de colon de inicio precoz en nuestro medio. Y también el doctor va a estar presente en septiembre junto a nosotros. Ahora, está todo muy bueno en la teoría, pero realmente es aplicable la evidencia a la práctica, a la vida real, a mi paciente y mi consultorio. En ese sentido, yo quisiera mostrarles
unos datos de un análisis retrospectivo que vamos a estar presentando en el Congreso de Cáncer Gastrointestinal en Barcelona respecto a la primer corte de TNT, de terapia neoadyuvante total, a nivel de Uruguay, que esto es un análisis retrospectivo, una especie de auditoría de nuestro trabajo en la unidad de coloproctología de la Asociación Española, de donde también Noelia formaba parte. Y aquí lo que hicimos, nosotros venimos haciendo TNT desde el 2021, nos pusimos a analizar 211 casos de pacientes en donde un porcentaje menor fueron sometidos a TNT. Al momento del análisis fueron 45 pacientes. Y fíjense ustedes, un 64% de estos pacientes eran hombres, 31% de estos tumores eran tumores T4, 41% tenían N2 imagenológico, ¿sí? Y aquí les puse un poco de la demografía, también considerada en el estudio Rapido y en el estudio PRODIGE 23. Incluso en nuestra corte teníamos tumores más avanzados que los que fueron incluidos en ese estudio. Hay que decir que el 100% de estos casos fueron discutidos en un comité multidisciplinario en donde estaban imagenólogos, en donde estaban cirujanos, en donde estábamos oncólogos clínicos. Y yo creo que es fundamental también esto. Hoy por hoy, para definir el tratamiento del cáncer de recto es fundamental la individualización y un comité multidisciplinario. Y el 100% de estos pacientes estaban estadificados con resonancia. Fíjense, un 40% de tumores distales, un 31% de tumores T4 y un 41% de tumores N2 imagenológicos. O sea, de los subgrupos de tumores que tenemos en el recto, estos eran tumores feos, es decir, con elementos de recaída local y sistémica, elementos de riesgo. Y fíjense, un 28% de la corte de pacientes incluidos en este análisis retrospectivo tenían menos de 50 años al diagnóstico. Un 41% de estos pacientes fueron sometidos a FOLFIRINOX, es decir, el triplete neoadyuvante, un 30% al doblete, FOLFOX o CAPOX, y un 15% de estos pacientes se les pudo evitar la radioterapia. Estos fueron los esquemas de tratamiento y fíjense que en el esquema de consolidación logramos hasta un 38% de manejo no operatorio, es decir, de preservación del órgano, muy similar a lo que mostraba García Aguilar durante ese tiempo de espera realizar quimioterapia con el doblete. Y fíjense las respuestas completas, clínicas completas, porque no son patológicas, porque no todos estos pacientes se operaron, sino aquellos que tenían una respuesta completa se los mantuvo en watch and wait. Nosotros en el brazo control fue de 13.7 las respuestas completas versus en el brazo de TNT 28.2 con un beneficio estadísticamente significativo. O sea que los datos que muestran los estudios pivotales son exactamente trasladables a la práctica de la vida real aquí en Uruguay o en otro lado del mundo. Por lo tanto, en esta primera corte de pacientes sometidos a terapia neoadyuvante total, nosotros lo que vamos a concluir es que a pesar del régimen de tratamiento definido a través de un equipo multidisciplinario, la terapia neoadyuvante total muestra en la vida real similares eficacias a lo demostrado en los estudios clínicos. Por lo tanto, y esto es un poco parecido a lo que mostraba Rossi, TNT o terapia neoadyuvante total debe considerarse, dado mayor porcentaje de respuestas completas patológicas, 28 versus 13, casi 1 de cada 3 pacientes pueden tener una respuesta patológica completa. Mejor tolerancia y mejor compliance, es decir, el paciente está más fit para recibirlo. No dejemos
para hacer el tratamiento sistémico después de la cirugía porque la cosa se puede complicar. Y el cáncer de recto hoy por hoy es una enfermedad sistémica, cuyos mayores problemas son sistémicos. Superior tasa de sobrevida libre de enfermedad, menor tasa de falla terapéutica. Siempre hay superiores resultados para el manejo no operatorio si se empieza con quimiorradio y después se hace una quimioterapia de consolidación. Esto lo mostró García Aguilar a través de los dos enfoques del OPRA. Siempre que se quiera un manejo no operatorio del órgano, se debe favorecer la quimiorradio y luego la quimioterapia. Es algo reproducible en nuestro medio y nuestros datos lo demuestran así, y siempre que exista sospecha de enfermedad sistémica, el paciente debe empezar con quimioterapia para un tratamiento oportuno de la enfermedad micrometastásica subclínica. Este es el esquema que nosotros manejamos en el abordaje de los tumores de recto. Tumores de recto proximal o distal. Siempre que el tumor sea proximal, se puede pensar en, con determinadas características, evitar la radioterapia. Siempre que sea un tumor distal y que se quiera preservar el órgano, la estrategia de TNT está firmemente recomendada. Les dejo la invitación formal para septiembre en Punta del Este, en el Enjoy, donde tendremos, entre otros, estos dos colegas que les comenté. Y muchas gracias.